Bien, ya vamos a volver al tema de la información en puntos de entrada, ¿no? Cómo ponerle un poco más de sentido común a esta logística que debe seguramente estar muy bien pensada, pero que no está siendo 100% eficiente. Pupo. Este país no está preparado para este momento de ola migratoria como sucedió en el pasado. Somos una creación de la inmigración, o sea, nosotros debemos dar gracias a esa inmigración, o sea, en los orígenes de la República, los paisanos eran muy pocos. Este país se formó con todo lo que vino, con las olas de Islas Canarias, con la gente que vino de Italia, con los libaneses, los turcos, los judíos, o sea, toda esa gente fue la que nos hizo como país. Y yo creo que después eso se planchó, nos aburguesamos todos un poco y no estamos preparados para esto que estamos viviendo ahora. ¿Por qué se da? Y bueno, porque en una clase donde hay muchos alumnos con malas notas, nosotros somos los mejorcitos de esa clase. Yo qué sé, la gente tiene dos países, hasta hace poco, dos países para ir, Chile y Uruguay. Son las que tienen las mejores notas. Chile ahora se complicó. Es lógico que elijan Uruguay como un país que les dé su bienvenida, su acogida y que vean en Uruguay una oportunidad para desarrollarse. La van a pasar muy mal, van a tener una cantidad enorme de problemas, es muy desafiante, pero a diferencia de Cuba, acá hay una posibilidad. Tienen una posibilidad. Y si tienen una posibilidad, está bueno que apuesten esa posibilidad y está bueno que el país se prepare y tenga reglas claras para recibirlos y que ellos tengan reglas claras para decir, bueno, somos bienvenidos aquí y estos son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Pero nos hace falta esa migración, Sí. ¿eh? Falta Alejandro, me parece, ¿no? Sí. Bueno, Toda meta tiene un reto. este asunto está atravesado por muchas miradas, Sí, ¿no? Uno, sí. el que tiene que ver con la noticia trágica, Sí. que en todo caso, como decías vos en el arranque, en el peor de los contextos, que se haya alargado la posibilidad de que se queden algunos días más, luce como por lo menos un respiro. consuelo Sí. navideño, llamémosle así. Primero lo primero, yo soy del 65. Yo la primera vez que fui al aeropuerto fue en el año 71 a despedir tíos que se iban a Australia. De ahí en más, no paré de ir al aeropuerto a despedir tíos. ¿Cuántos tíos tenés? Te iba a decir. Sí, sí. Bueno, no creo ser una excepción de gente que tiene familiares fuera, ¿no? Y muchos en Australia. Tengo 4 tíos en Australia. Y tengo más tíos, familias de antes que tenían muchos hijos. 4 tíos en Australia con sus respectivos primos y esos primos a su vez, gurises de mi edad, o hombres y mujeres de mi edad, ya tienen sus hijos. Viven en Australia. Yo me acostumbré a decir que el Uruguay fue históricamente el receptor, tal como dice Juan. Sin embargo, mi vida fue exactamente la contraria. De ciudadanos, de compatriotas que se tuvieron que ir del Uruguay. El Uruguay empezó a ser un expulsador de personas, de sus compatriotas, por razones políticas, por razones económicas, a veces combinadas, etc. No es que se iban a hacer posgrados, ¿verdad? Ni maestrías. Ahora felizmente sí. Ahora felizmente sí. En todo caso, yo lo que vivo como una novedad es que muchos hermanos de la tierra, muchos hermanos del continente, muchos compatriotas de la patria grande entienden por diversas circunstancias que este es un lugar amigable, por lo menos en alguna perspectiva. Como decía la compañera, por lo menos en recibirles, en no hacérselas difícil, en no ponerles trabas. Bueno, yo, antes que nada, eso yo lo vivo como una fiesta, como una verdadera fiesta, porque yo que sé, tengo la convicción que de eso el Uruguay, mi país, va a ser mejor, con la mezcla, con la suma, con el aporte, con el encuentro. Así que ni por asomo me dejo tentar con la posibilidad de que esto puede ser una mala noticia. Ni para mí, ni los míos, ni para los hermanos que llegan de afuera. Ahora, justamente, termino, Victoria, justamente, por esa misma razón, porque a los pobres del mundo todo se le vuelve más difícil, porque a los pobres del mundo todos tienen una fragilidad y una indefensión que no tienen otros. Si ese pobre es además extranjero, si ese pobre además es, como decía Pepe, mujer que acarrea a los gurises, ese pobre inmigrante necesita más que nadie apoyo, contención y facilidades. Y si bien el Uruguay da buena nota en recibirlos, da la sensación que todavía la corre un poquito de atrás en otros aspectos.
Sobre eso tenemos que trabajar y ese es nuestro desafío. Esos aspectos que mencionaba Celo antes de la pausa, ¿por qué no hay un teléfono? ¿Por qué no hay una oficina del Mides en el Chuy si sabemos que están entrando por allí? Yo no creo que sea un aspecto de negligencia, creo que en realidad es falta de voluntad política, ¿no? Una cosa es decir, bueno, tenemos un sistema bastante más favorable que otros países y otra cosa es tomárselo en serio. Tomárselo en serio y que se interprete o que se asuma el riesgo de defender frente a la población en general. Somos un país que quiere recibir inmigrantes. Creo que eso no se ha resuelto a nivel de política exterior realmente y me gustaría adelantarme y preguntarle, tal vez para más adelante, si han mantenido contactos con el gobierno electo, si esto va a cambiar de alguna manera y se va a transparentar, porque una cosa es dejar que vengas y otra cosa es decirte, vení que te estoy esperando. Bien, yo no sé si un cartel en un punto de entrada genera esa diferencia, pero a los efectos prácticos para el inmigrante definitivamente cambia. Es una hoja de ruta. Es el sentido común, ¿no? Es una A ver, mínima. como integrante de esa comisión, justamente, ¿qué resultados, qué nos puedes trasladar? ¿Qué te dicen o qué plantean sobre ese aspecto? No, o sea, son diálogos, ¿no? El Consejo Consultivo Asesor, como bien lo dice, es asesor, no tiene otra Y dentro potestad de que no sea asesorar. ¿Y en esos asesoramientos está eso o no? Sí, claro. ¿Y Se qué trabajan contestan? muchas cosas a nivel de migración. En Uruguay la migración es un fenómeno, inmigración es un fenómeno que tiene 10 años en Uruguay. ¿Sí? Arrancó en el año 2009 con el flujo de retornados al país y porque Uruguay dentro de los países de América Latina también tiene una normativa de avanzada en materia de refugio, en materia de migración, ¿verdad? Y eso también es algo que caracteriza y que hace que Uruguay sea un país quizás atractivo. Hay otros factores igual que no son exclusivamente, que remiten exclusivamente a lo económico. Porque si pero, miramos... Leonardo, perdona que te interrumpa. Sí. Es, bien, hablando No, de pero quiero ir a avanzada, lo no de es la tan- es el información. cartelito en la entrada, no sé si... Quiero ir a lo de la información, ¿no? Entonces, si nosotros miramos, los países que tenemos al lado tienen políticas más restrictivas de migración que Uruguay, ¿no? Entonces, esos son varios de los temas que se trabajan. La información ha sido uno y han habido muchos resultados. Por ejemplo, el año pasado y el anterior, o sea, 2017-2018, se trabajó en todo un material de información respecto a los derechos laborales, que se llevaron a idas y vueltas, lo hizo el PISANET, estuvieron distribuyéndolo en el centro de la ciudad, ¿no? Donde ponían más o menos cuáles eran los derechos laborales. Eso estuvo articulado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se estuvo trabajando un poco el tema de los derechos laborales, porque para que la gente no conocía cómo funcionaba el sistema de contratación. ¿Y dónde se entregaba En eso? el centro y en idas y vueltas. Perdonen que Bien. insista sobre el aspecto. Después- ¿Por qué esperan que los inmigrantes vayan a buscar sus oficinas? ¿Por qué ustedes no están? Ustedes, no digo idas y vueltas, digo, el Estado uruguayo, ¿por qué no está con una oficinita de 2x2 en los puntos de entrada, dando todo este trabajo, esta información que con mucha nobleza y esmero elabora el PIT-CNT o elabora la propia ONG? ¿Por qué están burocratizados en un sillón esperando que llegue el inmigrante a golpear la puerta a ver qué necesito saber? O lo reparten el 18 de julio, donde debe haber, Bueno. no sé, el 10% capaz que Yo son creo que la inmigrantes. pregunta se entendió. Sí, yo creo que, esto me compete un poco más por la labor de antropólogo, ¿no? Pero el Estado no es monolítico, no es una cosa monolítica. Y tiene procedimientos que son más lentos y muy complicados. Yo no quiebro una lanza porque entiendo cuáles son las complejidades del Estado. ¿Cuál es esa complejidad en Y me concreto? parece que un poco también pasa esto que yo les comentaba hoy en un principio, es que muchas veces el proceso migratorio va acompasando los procesos propios del Estado. Entonces, hoy en día tenemos una migración que tiene 10 años, pero hoy en día se están visualizando un conjunto de dificultades actuales. Existe información, se divulga, no es suficiente y hay que seguir trabajando y es lo que decimos. Y respondiendo un poco a la pregunta que me hacía la compañera, espero que con el próximo, los próximos integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que tendrá que designar un cargo de la Junta Nacional de Migración, espero que se siga trabajando en la misma línea. O mejor. O mejor. Sí, a la misma línea me refiero a la línea del diálogo con la sociedad civil, ¿no? Que somos principalmente los que en primera línea recibimos y los que decimos, bueno, detectamos este punto. Por ejemplo, necesitamos mucha información en materia de vivienda. Bien. Necesitamos mucha información en materia de salud. Esta cuestión concreta y hasta simbólica de que exista un lugar que los reciba, ¿no transparenta una situación de falta de voluntad política de enfrentar también hacia adentro? Bueno, sí, somos un país que va a recibir a los inmigrantes y vamos a defender eso. Lo tenemos definido. Yo no creo que sea voluntad política, es voluntad del Estado.
Porque voluntad política, o sea, los órdenes ministeriales se integran por muchas voluntades políticas que tienen mucha discrepancia a la interna. Es voluntad muchas veces del funcionamiento propio del Estado, ¿sí? Que hace que, como te decía hoy, determinados procedimientos se enlentezcan, sean... la burocracia, famosa. Claro, ahí va, exactamente, la burocracia, que no proliferen. ¿Por qué? Por ejemplo, la migración que requiere visa para entrar a Uruguay pertenece a la órbita del Ministerio del Interior, porque pues, tienen que ir a la Dirección Nacional de Migración, porque hay que pedir visa, ¿no? Entonces hay otros diálogos que trascienden las órbitas particulares de un ministerio o de una voluntad política. Es muchas veces un tema que, como le decía hoy, es un poco más complejo, que es propio del Estado. Uruguay, nosotros creemos que hay como una cuestión de que Uruguay era un país de puertas abiertas. Y Uruguay, cuando recibió en la historia su flujo migratorio más grande, fue cuando más empezó a desarrollar políticas restrictivas, en 1890. Empezaron las primeras leyes para restringir la inmigración en Uruguay, que se continuaron hasta 1933. Y no es casual que hoy en día, conforme empezamos a recibir flujos migratorios más intensos, empecemos a evidenciar políticas restrictivas también, como la visa. Volviendo al caso concreto, ¿qué experiencia en la trayectoria de ustedes, Leonardo, casos como estos, de inmigrantes estafados, de uruguayos estafados, o sea, el delito de la estafa a personas que están en dificultades de vivienda, ¿qué tan frecuente es? Y bueno, mirá, tan frecuente es que este año desarrollamos un espacio dentro de la Asociación Idas y Vueltas, que era un espacio de asesoría en materia de vivienda, donde se brinda información, porque era la consulta sobre estafa o abuso, era sistemática. Pero la línea de trabajo... O sea, ¿no son casos excepcionales? No. ¿Es la mayoría de las veces? Y de las personas que consultan en Idas y Vueltas, generalmente, este año se recibieron al menos 550 personas que consultaron por diversos motivos, estafa, usura o malas condiciones habitacionales. Ahí tenés la verdad del artillero, porque si no querés decirle al inmigrante dónde queda el MIDES o dónde está el Ministerio de Trabajo, tenés que decirle por lo menos que tenga cuidado, porque hay una casuística muy importante de estafas. Entonces, alertalo por lo menos en eso. Que eso es sentido común, igual de lo que tú hablabas del cartel. Bueno, cuando yo le digo, andate al MIDES a un en eso. inmigrante, me va a decir, ¿qué es el MIDES? No, es un local de un ministerio que queda en 18 de julio. ¿Y dónde queda 18 de julio? O sea, sentido común. Nos pasó a todos cuando fuimos a otro lado. Eso sería incentivar la inmigración y el gobierno no está dispuesto a defender eso como una idea. No ha estado dispuesto. En Italia pasa más o menos cosas parecidas con la gente que viene del norte de África. Yo creo que una de las cosas que nos está pasando es la falta de una política clara de parte del Estado. ¿Queremos recibir a la gente o no la queremos recibir? O sea, yo creo que la queremos recibir, defendamos su defendamos. Hay que tener cuidado también con el discurso de que el Estado no es una cosa abstracta. La voluntad del Estado se la transmiten los hombres y las mujeres que están al Ejerciendo el frente del gobierno. Estado. Entonces, no es que el Estado, como si fuera una entidad que tiene vida propia, no es así. Cuando se dice falta de voluntad es porque hay un cortocircuito entre la voluntad y las decisiones. Entonces, tampoco se puede escurrir el bulto, tampoco se puede hablar de 1890 ni de 1930. Hay que hablar del año 2019 y del año 2020, donde claramente falta una voluntad del Estado, pero no el Estado como ente abstracto, sino de quienes tienen en sus manos, porque fueron puestos por el pueblo allí, de tomar las decisiones que no se están tomando y que están perjudicando a estas personas que vienen con la ilusión de trabajar y que se encuentran con esta dificultad que es una vergüenza para el Uruguay. Por lo tanto, tampoco se puede desprender de la responsabilidad y confiarle a ONG o cualquier cosa. No, señor, el Estado tiene que asumir, y si no asume hay que decirlo claramente. Falta la voluntad política, no se está haciendo lo que hay que hacer y se deja a esta gente librada a su buena suerte. Bien. Y, Ahora no sabemos Leonardo, qué va a pasar. tampoco tomes estas opiniones como acusaciones Vamos a quedar en la calle. a ti No, en no, concreto. es parte de la vida No, digo, por las dudas, por las Un dudas. comentario. Yo creo que a veces las problemáticas tienen distintas complejidades y aristas. Y en el tema de la migración siempre se suele abordar de formas encapsuladas, ¿no? Por ejemplo, documentación, por ejemplo, vivienda, por ejemplo, salud, por ejemplo, educación. Y nunca como un problema total, ¿no? Es decir, una problemática total, no como si fuera un problema de migración, sino como una problemática total. Decir, bueno, ¿qué precisamos, ¿no? O qué se necesita en materia de migración? ¿Qué hay que considerar? ¿Qué debemos considerar? ¿Cuáles son las cosas? La vivienda, la educación. Bueno, trabajemos en todas las dimensiones y no que nos convoque hoy, por ejemplo, a hablar, o problematizar sobre la vivienda, que mañana haya una reunión o tengamos una reunión por el tema de vivienda. No, porque el problema de vivienda obviamente es muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo decías, lo decías tú, creo, el tema del refugio, además.
Pero ese problema después se va a arrastrar a otros lugares, al trabajo, al campo laboral, se va a arrastrar de repente a la inserción en el sistema educativo. O sea, entonces, ahí es donde en estos últimos, yo participo hace 4 años en la asociación, es donde más se ha trabajado. Bien, de como construir eso, ¿viste? Y no abordarlo de un lugar como si fuera una cosa, un problema único. Tatiana, pero en concreto hoy tu gran desafío es un punto de partida que es donde vivir, ¿no? Sí, Porque ese después es el se viene problema. lo demás. Es lo que yo digo. ¿Y qué pasa con estos inmigrantes? ¿Qué pasa con estos uruguayos que vamos a ir a la calle? ¿Qué pasa? ¿Quién responde por nosotros? ¿Quién nos ayuda? Porque, bueno, no se ponen a pensar de que con todo lo que hemos pasado, que muchos no nos ven como víctimas, que no saben que no estafamos nada, que no nos metimos allí. Alguien nos dio una llave. No llegamos y nos usurpamos, como nos dijeron ayer, que éramos usurpadores todos y que nos iban a procesar penalmente porque éramos usurpadores. No somos usurpadores. ¿Qué va a pasar el día 13? ¿Para dónde se va? ¿Hay algún lugar donde uno pueda ir, que uno diga, bueno, estamos dispuestos a negociar, un local? ¿Pueden pagar una pensión? ¿Pueden pagar una exacto. pensión que esté claramente habilitada como tal? Pero donde hay niños uruguayos no lo aceptan una pensión. Donde hay cubanos, donde tenemos tantas cosas, porque yo en mi espacio tengo 3 máquinas de coser, que una me la dio el gobierno. El gobierno me dio la posibilidad de tener una máquina, ya pago monotributo, y los demás todos son Uber, tienen su moto para hacer Uber, porque están recién llegados, con 15 días no te dan una posibilidad de una garantía para poder rentar una casa. Entonces, ¿dónde voy? ¿Dónde vamos? Es la pregunta. ¿Quién nos puede decir, lo vamos a ayudar, le vamos a dar? ¿Hay un local acá que puedo tenerlo? No sé, le vamos a cobrar una pensión o hay un, ¿cómo se dice?, un depósito que lo puedo tener 6 meses y ustedes pagan algo, o le vamos a dar una garantía. ¿Quién trabaja? ¿Quién tiene recibo de sueldo? Entonces, cuando dice, yo tengo 15 de estar en Uruguay, estoy haciendo Uber, estoy haciendo Rappi, estoy haciendo pedido ya. Entonces, en la vida real todavía no hay una solución concreta. Tatiana está desnudando la razón por la cual no hay una política. Si el Estado hiciera o tomara ese tipo de decisiones, habría una enorme resistencia de un sector de la población que diría a los uruguayos primero. Hubo un candidato que dijo eso. y hubo- sí. Seguramente Entonces, eso está muy en el fondo de... Eso está en el fondo. Lo acaba de denunciar de alguna manera indirectamente. Leonardo Fossati, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tatiana, lo mismo, y a todos quienes vinieron, cubanos y uruguayos. Y bueno, desde los medios de comunicación lo único que podemos plantear es seguir de cerca el caso, tratar de visibilizarlo y no solamente para que se sientan interpeladas voluntades civiles, personales o individuales para poder ayudar, sino las autoridades. Sí, hemos tenido apoyo. Las ONG han estado al pendiente, la ONG Seamos, la ONG Chicos de la Calle, Hijos de la Calle, han estado todo el tiempo, pero ellos, y Di Vuelta ha estado todo el tiempo, pero no son ellos quienes nos dan la respuesta. Es porque no pueden siempre, ese es el tema, ¿no? Por eso, más allá de la interpelación general a las mejores voluntades individuales, esto tiene que llegar a oídos de autoridades y bueno, profundizar en el desarrollo de políticas más eficientes. Yo pago un impuesto, si dentro de poco no tengo una casa donde pueda ponerme a coser, no puedo pagar mi impuesto como mi monotributo. Tatiana, gracias por acompañarnos hoy, la verdad. Gracias a ustedes por escucharme. Y es ridículo desearles feliz Navidad porque en esta situación que están atravesando, pero bueno, confío en que cada uno de ustedes sabrá encontrar ese lugarcito donde pueda haber un poquito de paz y de sentirse acompañados para pasar la noche de hoy. Solo no queda creer en Dios y confiar en Él. Bien, hacemos una pausa. No hacemos ninguna pausa. Bien, perdón, vamos a cambiar de tema. Mirá.